Saludos y bendiciones para todos y todas. En esta hermosa mañana vamos a dar inicio a esta nueva materia que va a dar de mucho de qué hablar, porque nosotros tenemos detractores, incluso lamentablemente dentro de entre nosotros mismos, dentro de la iglesia. Cuando digo nosotros tenemos detractores, me refiero a los líderes y a las iglesias que hemos entendido que la salvación que hemos recibido por gracia y que la recibimos en fe es imperdible, es imperdible. Entonces, como nuestros detractores no tienen bases bíblicas para mostrar lo contrario, entonces ellos han dicho y se mofan en decir que nosotros los que hablamos de una salvación imperdible, entonces somos el tipo de líderes que inducimos a la gente a vivir en una forma desordenada en cuanto a los pecados. Yo les voy a demostrar por esta guía que no es así, porque la guía que vamos a ver, que es la número 13 en este núcleo número 3, es santidad genuina, ¿sí? Ese es el tema que vamos a desarrollar, santidad genuina. Y los invito a que lo oigan, no solamente lo oigan, lo escuchen, no solamente lo escuchen, lo estudien y lo analicen y vean los fundamentos, las bases bíblicas que vamos a usar para tal tema, ya que no vamos a usar la ideología como si lo usan los que creen que una vez que nosotros hemos sido salvados, pues la salvación se puede perder. No es teológico que la salvación se pueda perder, es ideológico. Ahora, reitero que nosotros hemos sido señalados de que le decimos a la gente, bueno, si ya usted una vez salvo, ya siempre salvo, bueno, haga y viva la vida como le da la gana. Ya vamos a ver, siéntese conmigo estas 12 o 15 horas de clase que vamos a dar de santidad genuina para ver si es cierto ese cuentico que mal le han vendido muchos de ustedes, predicadores y predicadoras que me oyen y que me ven, y que esto va a las redes sociales. Ya tenemos en YouTube más de 450 videos y aquí van estos que hoy, con la ayuda del Señor, bueno, creo que vamos a grabar 6 posiblemente, si el auditorio aguanta la pela. Yo no tengo problema en grabar los 6 y más, pero el auditorio es el que depende ahora. Bueno, entramos en materia entonces, santidad genuina. Vamos a ver, decimos aquí en el Tocuyo, a ver si como ronca cantan. Bienvenidos todos los que están acá, los del núcleo número 13, y vamos a ver qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras, qué es lo que dice la Biblia de la santidad y qué creemos nosotros de la santidad. El texto bíblico que vamos a usar como fundamento y como base está en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 14 y 16. Oiga cómo dice el texto. Como hijos obedientes, no os conforméis, oiga muy especial, no os conforméis de conformismo, ¿no? A los deseos, oiga, que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, no en alguna, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. Ahora, cuando en la Biblia, en un libro, cualquiera de los libros de la Biblia le dice porque escrito está, usted tiene que ir a la Biblia de estudio y buscar a ver a dónde es que está escrito. Cuando ese texto dice porque escrito está, es porque hay un fundamento atrás, normalmente en el Antiguo Testamento. Sé santo es la demanda de Dios, porque yo soy santo. Ahora, ¿qué es ser santo? Eso es lo que muchos no saben. Ahora quiero aclarar algo por acá. No os conforméis a los deseos que antes tenías, ¿sí? Estando en vuestra ignorancia. Ya no estamos en ignorancia, ya tenemos un conocimiento que Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida, que en Jesús tenemos vida eterna, como lo dice el libro de Juan en más de 40 veces el término vida eterna
y el término vida, que tiene que ver con la vida de Dios en nosotros. Entonces, ya no estamos en ignorancia, sí, pero hay una demanda. ¿Cuál es la demanda? Santidad, señoras y señores. Santidad. Ahora, ¿qué es santidad? Eso es lo que vamos a ir estudiando detenidamente, pero sin embargo, no nos conformemos a los deseos que teníamos antes. Oiga, antes en nuestra ignorancia. Ahora la pregunta de algunos será, ¿y ahora que no estamos en ignorancia, será que no tenemos malos deseos? Claro que sí, porque los deseos vienen de un alma sucia, corrompida, que no ha sido transformada, que no ha sido orientada, porque la vida eterna que nosotros tenemos y que estamos disfrutando y disfrutaremos para el resto de nuestra existencia, está en nuestro espíritu y muy pronto estará también en nuestro cuerpo. Esa vida eterna está en nuestro espíritu y está en nuestra alma de una misma vez. Lo único que el alma estamos llamados, óigame, estamos llamados a santificarla en Dios y en su palabra. Los malos deseos estamos llamados a hacerlos morir, a traerlos cautivos a los pies de Cristo Jesús, es lo que dice el texto sagrado. Ahora, Pedro, inspirado por el Espíritu, nos sigue diciendo, como hijos obedientes, que somos hijos y creo que somos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Por qué tenemos que ser santos? Bueno, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Entonces, al Dios que nosotros le servimos es un Dios moral, que no nos va a pedir a nosotros que hagamos lo que Él no hace y sobradamente. Como muchos de nuestros exponentes que están en diferentes áreas que se comportan como los fariseos en el tiempo de Jesús, que enseñaban muy bonito, ¿sí? Pero lo bonito que enseñaban no lo vivían. Así tenemos todavía gente a esta altura de la vida. Y Jesús tuvo que decirle a los discípulos, hagan todo lo que le enseñan los fariseos y los saduceos. Háganlo todo. ¿Por qué? Porque lo que enseñan es la ley, señores, pero no hagan como ellos hacen. Ajá, ¿y qué es lo que ellos hacen? Que lo que enseñan no lo viven. Ahora, la santidad no es una meta que lograste alcanzar y te estacionaste sin posibilidad de volver atrás, ¿sí? No es una vida estacionaria donde no tienes más nada que hacer en pro de ella. La santidad es como un maratón donde no es imprescindible, oiga, la velocidad con que la corras, sino la resistencia que se tenga. Es una carrera de perseverancia, consistencia, permanencia, donde por ninguna circunstancia se debe abandonar la santidad. Es un estilo de vida de acorde a los pensamientos, preceptos, oiga, designios, demandas, mandamientos de Dios que están revelados todos en su palabra y que a medida que usted y yo vamos estudiando esa palabra que ya está revelada, entonces vamos alcanzando la iluminación de esa palabra para nuestra vida. Ahora, ya lo hemos demostrado un sinnúmero de veces en estas clases que nosotros somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Entonces, en el espíritu tenemos que tener santidad. En el alma tenemos que tener santidad, pero en el cuerpo también, señoras y señores. El Dios que nos hizo tripartito o tricótomos, como también se puede decir, es un Dios que dejó principios espirituales, principios sociales y morales, para que nos ajustemos a ellos y caminemos en ellos. Y eso es santidad, sencillamente. Conocerlos y someternos a ellos es santidad. Ahora, la santidad es vivir, oiga, de acuerdo a los principios del reino de Dios.
La santidad está en el esfuerzo que hacemos para no fallar a las demandas de Dios, pero aún cayendo, oiga, la santidad está cayendo. La santidad está en esforzarnos en levantarnos, independientemente las veces que caigamos. Es más, está escrito en los Salmos que si 7 veces cayera el justo, 7 veces se levantará. No es que Jehová lo levantará, no. Que si 7 veces el justo cayere, 7 veces el justo se levantará. Y eso es por decir un número. Quiere decir que cada vez que un justo caiga en algún pecado, se va a levantar. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos caer en pecados sociales y morales, pero en pecado espiritual, más nunca. Ya más nunca. El detalle es que muchos de los que me oyen y me ven no saben la diferencia que hay entre los pecados sociales y los morales. Bueno, les invito a ver la materia que dimos antes, que es justicia divina, que la tenemos también en las redes sociales, para que puedan entender que el pecado es uno y los pecados son otros, y que ya nosotros hemos sido libres eternamente de el pecado, pero tenemos una batalla diaria con los pecados, ¿sí? Y que así como Cristo venció, nosotros ya estamos en esa posición de victoria también sobre los pecados. Y si por alguna circunstancia alguno de nosotros cae, como justo que es, se va a levantar. La lucha por la santidad está en entender que siempre que acudamos a Dios por el perdón, en una caída, Él está dispuesto a perdonarnos y que por esa causa nunca nos abandonaremos al pecado. Es hasta llegar a vencer en el área que reincidamos. Pablo en su pensamiento dijo, nunca te sientas seguro de ti mismo en el área de la santidad, porque el que piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Pero si caemos, como justos que somos, ¿qué vamos a hacer? Levantarnos, no nos queda de otra, porque la vida que recibimos de Dios es eterna. Y si la vida que recibimos de Dios, espiritualmente hablando, es eterna, el pecado en el que caímos es temporal, fortuito, no es eterno, porque el pecado eterno que estuvo en nosotros ya se fue, ya fuimos libres de él. ¿Cuál fue ese pecado? La incredulidad. Entonces ya fuimos libres de la incredulidad, ya la santidad que tiene que ver con el pecado ya no nos puede, fue imputada sobre nosotros, la santidad, la justicia divina. Y es algo que se recibió por gracia, es algo que lo aceptamos por fe. Y lo que se recibe por fe no se pierde por obras. ¿Sí? Entonces, estamos claro ahí que el trabajo en el cual tenemos que autotrabajarnos es en la santidad del alma y en la santidad del cuerpo. Entonces, si 7 veces cayere el justo de espíritu, ¿sí? En algún pecado del alma o del cuerpo, 7 veces se levanta el justo. Pero el que no es justo, lamentablemente se cae y se deja caído. ¿Por qué? Porque no es justo y está establecido en el Salmo 1, si mal no recuerdo el versículo 5 o 7. Dice, porque no permanecerán los pecadores en la congregación de los justos. Y ahí está hablando de los que no han sido justificados. El ser santo no es fácil, eso lo tenemos muy claro, pero es un llamado de Dios y es nuestra única opción. Él dijo, sé santo porque yo soy santo. Dios no le está pidiendo a usted que haga algo que él no hace, algo que es imposible hacerlo. Carlos H. Spurgeon, llamado o denominado como el príncipe de los predicadores, dijo que quien no ha entendido y atendido el llamado a la santidad, que es el segundo llamado que Dios hace después del de la salvación, no podrá optar por otro llamado que Dios haga. El primer llamado que el Hijo de Dios tiene después del llamado a la salvación es el llamado a ser santo.
tome en cuenta que la única virtud, oiga, entre las propiedades de Dios que es elevada a la 3 es su santidad. Y esto demostró lo serio y comprometedor que es el llamado a la santidad. El texto sagrado dice, Santo Jehová, Santo Verbo y Santo Espíritu Santo. ¿Sí? Santo, Santo, Santo. Porque son 3 seres que componen ese Dios. Reitero, mantenerse en santidad no es fácil. Eso lo sabemos todos los que estamos aquí. Pero igual de difícil es levantarse cuando se tiene una vida, cuando se tiene una caída, perdón. Ahora, si mantenerse en santidad no es fácil, quiere que le diga algo más difícil y más duro y más degradante y más desagradable es a un hombre justo o a una mujer justa vivir en pecados. Eso es peor todavía. No es fácil mantenerse en santidad, sí, pero más duro y más difícil es andar cometiendo pecados. Ahora, tener una caída, o más cuando no se conoce el amor, el perdón, la paternidad y la gracia de Dios. Procuremos por todos los medios de no caer, oiga, pero en un supuesto negado que tengamos una caída, procuremos por todos los medios en levantarnos. Dios siempre nos extenderá la mano para restaurar nuestras vidas. Él siempre nos dará la oportunidad que necesitamos para ir en pos a la santidad. En lo personal, te digo, muchas fueron mis caídas, el que escribe la guía, pero aunque el hombre me condenaba, siempre tuve a Dios de mi lado, brindándome su perdón hasta que llegué a vencer el pecado en el área de mi reincidencia. Hoy sigo mis luchas con los pecados en otras áreas, en otro nivel, pero sin detenerme hasta llegar a vencer y pasar, a otra área y a otros niveles para seguir venciendo. Es una lucha, oiga, que termina en el momento de mi partida, porque está escrito que seremos semejante a él. Entonces, no crea que solamente el que escribe la guía ha tenido estas batallas y que para algunos, óigame, pasa muy normalmente en los solteros, que ellos quieren casarse, quieren tener su esposa porque tienen deseo de esposa o de esposo, porque ellos piensan y ellos creen que con casarse se acaban las tentaciones y las luchas en el área sexual. No, es cuando van a comenzar y son más grandes. Y muy especialmente pasa con los chicos que solamente se imaginan, ¿qué es una actividad sexual? Porque nunca la han experimentado, la han oído, de repente han visto los videos de educación sexual o de pornografía, que son muy parecidos, aunque no es lo mismo. Entonces se imaginan y ellos piensan que al casarse, al juntarse, al tener su pareja, se acabó todo. No, le tengo una mala noticia. Es cuando comienzan las luchas más grandes, porque ya usted va a saber y ya usted va a probar lo que hay debajo de esos cuerpos que están vestidos de rojo. Hasta ahora usted se lo imagina, pero una vez que usted entra en actividad sexual, ya usted no se lo imagina, ya usted sabe. Y ahí es entonces cuando el hambre, sí, crece más aún todavía. Y ahí es cuando la batalla recia, pero tenemos a un todopoderoso. Y tenemos una voluntad dispuesta también a caminar en santidad. Amén. Entonces, entendamos que esto es más serio de lo que se piensa, ¿oyó? Ahora, muchos exponentes del tema de la santidad lo presentan de manera compleja por no tener un concepto preciso y conciso
acerca del término, hasta el punto que le han adjudicado, oiga, la acción de pecar que está en oposición a la santidad, solo a las acciones malas, pasando, mira lo que viene, por alto, que aún haciendo lo bueno, oiga, con motivos correctos se puede pecar en contra de Dios. ¿Cómo así? Dice alguien por ahí. Ajá, se puede pecar en contra de Dios haciendo lo bueno. Ahora, otros hacen solo de lo inmoral, actividad sexual incorrecta, un acto de pecado, ignorando que aún haciendo actos morales se peca en contra de Dios. Y aunque parezca paradójico, hay actos, actos inmorales que no atentan en contra de la santidad de Dios. Vamos a ver. En esta materia daremos con precisión todo lo relacionado a la santidad, la santificación y qué significa ser santo y también cómo llegar a ser santo, porque hay muchos que hablan de santidad, 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 pero no me dicen cómo serlo, no me dicen cómo mantenerme según los principios de la andragogía. Aunque la guía dice pedagogía, vamos a corregir eso, es andragogía porque aquí le estamos enseñando a gente adulta, no a niñitos. A los niñitos es pedagogía. La mejor forma de enseñar lo que es exponiendo lo que no es concerniente al tema. Voy a presentar lo que no es santidad. Automáticamente se va a sobreentendiendo lo que es la santidad. Entonces vamos a hablar de lo que no es santidad y usted tiene que ir sobreentendiendo. Entonces, ¿qué es lo que es santidad? Lo que no es la santidad. Ese es el tópico que vamos a desarrollar ahora. Santidad no consiste, oiga, en una lista de cosas que tú tienes o no tienes que hacer. Esa es, ¿qué no es la santidad? La santidad no es conceptos. La santidad no consiste, en una lista de cosas que tú tienes o no tienes que hacer. La santidad, además de tener que ver con el principio, está muy relacionada con el motivo del corazón. Esto va más allá de lo que tiene o no tienes que hacer. Es cierto que la santidad tiene que ver con hacer de los preceptos de Dios un estilo de vida que a su vez pasan a ser principios para la vida. Pero sobre todas estas cosas está el motivo del corazón, que es lo que indica el carácter de las cosas. Es decir, no es lo que haces lo que caracteriza el pecado, sino cuál fue el motivo que te condujo a hacer las cosas. El origen del pecado nace del motivo y la intención del corazón que conduce a la persona a la premeditación, es decir, hacer planes, y a la alevosía. El ejemplo más claro lo tenemos en Satanás, que sus acciones fueron producto de sus intenciones, lo que nació en su corazón. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas, perfecto eras. ¿Cómo perfecto eras? En todos tus caminos.
desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Quién tentó al diablo? Nadie. En él nació el deseo de pecar y él le dio rienda suelta. A causa de las multitudes de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ezequiel 28, 14 y 17. Jesús dijo, tratando el tema del pecado como intención más que como hecho, que de la abundancia del corazón habla la boca y que las malas acciones nacen en el corazón del hombre. O haced, o haced al árbol bueno, o haced al árbol bueno y a su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víbora. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Mateo 12, 35 y 3, perdón, 33 y 35. Mateo 12, 33 y 35. No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale del corazón, por supuesto corrompido, sucio, sale y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, estamos hablando del alma, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Mateo 15, 17 y 20. Estamos hablando de obras de pecado. Estamos hablando de pecados sociales y morales, como le hemos definido, ya que el pecado espiritual sobre nosotros no tiene posibilidades. Mateo 15, 17 al 20. Según el pensamiento de Jesús, la intención es más determinante para Dios en el momento de hacer juicio que la ejecución del pecado, no dejando de tener importancia para Dios la acción de pecado, porque ella, la acción de pecado, determina daños que también serán tomados en cuenta en el juicio. En la mayoría de las veces que aparece el término corazón en las Sagradas Escrituras, lo hace haciendo referencia al motivo. El proverbista dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y la palabra corazón ahí es alma. Proverbios 4:23. En Hechos, Esteban da testimonio de cómo los hebreos, estando en el desierto, tenían su corazón en Egipto, refiriéndose al motivo y a la intención. El texto dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, haciendo referencia a la obediencia hacia Moisés, sino que les desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Hechos 7:39. En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Aquí el escritor se refiere al motivo exponiendo la supuesta seguridad
que en el interior el hombre tiene de su santidad, pero Dios, que escudriña todas las cosas, sabe y nos hace entender que estamos equivocados. Por esta causa, el texto sagrado dice que Dios no cuenta Dios no cuenta los corazones. Oiga, oiga, Él pesa los corazones. ¿Sabía que Dios no cuenta corazones? Él los pesa. Ahora, ¿qué es pesar corazones? Yo creo que eso lo vamos a ver más adelante. Permisito por aquí. Ajá, Dios no cuenta los corazones. Dios los pesa. Ahora, el término pesar tiene que ver con el motivo, más que con los hechos. El contar es relativo a la cantidad. El pesar tiene que ver con la calidad y la pureza. El proverbista dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Listo, pues. Pero Jehová pesa los corazones. Proverbios 21:1. El rey David le pidió a Dios que escudriñara su corazón y que descubriera la perversidad en él para ser guiado conforme al pensamiento de Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23 y 24. Por esta razón, dice el texto sagrado que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Según la amartiología, Dios no juzga el pecado por las obras, oiga, sino por el motivo que te conduce a hacer las cosas. ¿Y cuáles fueron sus consecuencias a sabiendas de ella? El término amartiología viene del compuesto amartía, que quiere decir pecado, y logos, que es relacionado a un tratado, por lo que indica que amartiología es el tratado acerca del pecado. La amartiología es la ciencia que se encarga de estudiar y juzgar el pecado, no por los hechos, sino por el motivo del corazón y las consecuencias que éste produjo. Hacer algo, sea bueno o sea malo, oiga, sabiendo los daños que se van a producir, es premeditación y ante Dios es contado como pecado, no tanto por lo que hiciste, sino por los daños que causaste, sabiendo de antemano los resultados nocivos que ibas a tener. Debemos tomar en cuenta que aún haciendo cosas buenas, oiga, se puede producir daños porque el motivo no es correcto. Las escrituras registran de gente que haciendo cosas buenas y su motivo era correcto, porque aún de los malos motivos pueden producir obras buenas, pero nunca de un motivo correcto producirán cosas malas. En esto el principio se mantiene. Este fenómeno es relacionado por el apóstol Pablo en una de sus cartas. Pasemos a analizar el pensamiento del apóstol Pablo. Vamos a ver qué dice nuestro hermano Pablo. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Pregunto yo, ¿predicar a Cristo es bueno o es malo? ¿Predicarle a los perdidos es bueno o es malo? Buenísimo. Pero el hacerlo por envidia
es malo para el que lo está haciendo. Es bueno para al que se le está predicando, al que se le está enseñando la verdad, pero es malo y pasa, y aunque yo esté haciendo lo bueno, eso a mí se me cuenta como pecado. ¿Sí? Sabemos que aquí tenemos una congregación, tenemos una iglesia aquí, y de repente le montamos al frente una campaña mientras los hermanitos están haciendo el culto aquí, y les pongo pero una maceta de sonido, de esos bien duros que le atormentan la vida a todo el mundo por aquí. Aunque lo que están haciendo allá es bueno porque van a predicar a Cristo, van a orar por los enfermos, se van a sanar, se va a salvar gente, eso es malo porque aquí ya hay alguien que está haciendo un trabajo. ¿Qué hay que hacer? Ajá, pero para eso hay que hablar antes. Y entonces, esa es la buena intención, hablar antes. Pero venir y montarse y hacer el asunto, eso está fuera de orden. Ahora, predican a Cristo por envidia y contiendas, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Filipenses 1, 15 y 16. Se cree que Pablo estaba preso, estaba arrestado por el gobierno que gobernaba ese territorio. Y como estaba arrestado, entonces la gente se iba a las congregaciones que tenía Pablo en el entorno a hablar de Cristo o del Evangelio de acuerdo a sus caprichos, pero tratando de opacar y de apagar la enseñanza que Pablo había dejado. Muy especialmente los grupos de judaizantes que iban de la iglesia madre, casi nada, de Jerusalén, que todavía no habían entendido el proceso en el cual Dios tenía a Pablo y a las iglesias o a las personas que él había alcanzado y habían conformado iglesias que se le denominan gentiles, aunque no hay iglesia ni hebrea ni gentil tampoco. La iglesia es una sola. Eso fue momentos de transición. Ahora, según el pasaje, el predicar el evangelio es bueno, buenísimo, pero su fin era malo porque su motivo era incorrecto. Esto indica que de un motivo incorrecto pueden surgir buenas obras para alcanzar un fin de acorde al motivo que se tenga. La diferencia solo la puede notar Dios, que conoce las intenciones del corazón. El término pecado en su etimología es amartía, que indica errar al blanco. Por lo general se denomina pecado toda falta, iniquidad, rebelión, injusticia, inmoralidad, disociedad, no entendiendo que hay acciones que están en total contraste con lo antes dicho, que en su apariencia no parecen pecados. Sin embargo, ante los ojos de Dios se está incurriendo en este pecar. Indica errar al blanco, entendiendo que el blanco es es el centro de la perfecta voluntad de Dios. Todo lo que hacemos que no esté acorde con el propósito actual, el carácter, el deseo, los designios y la palabra de Dios, se cuenta como pecado ante él, aunque lo que hagamos sea bueno. Ok, yo quiero nuevamente repetir esta frase. Quiero que lo analicen así como dijo alguien por ahí, con cabeza fría y nervios de acero. Pecar indica, oiga, errar al blanco, entendiendo que el blanco es el centro, oiga, el centro de la perfecta voluntad de Dios. Todo lo que hacemos que no esté acorde con el propósito, oído, actual, el carácter,
el deseo, los designios y la palabra de Dios se cuenta como pecado ante Él. Esto es serio, señoras y señores. Aunque lo que hagamos sea bueno. Una de las cosas que debemos entender es que aún haciendo cosas buenas podemos quebrantar un principio de santidad, porque no es lo bueno que tú haces, sino el por qué lo haces. Observa que Dios, por una mentira, preservó la vida de una mujer, Rahab la ramera, y de paso está contada entre los héroes de la fe, y no era judía. Ok, Josué 6, 17 y 23. Oiga, y por otra parte, por la mentira, le quitó la vida, oiga, a dos personas, a Zafira y a Ananías. Oiga, lavaditos con la sangre de Cristo, nacidos de nuevo, su nombre inscrito en el libro de la vida y judíos de pasarela. ¿Sí? Y ahí es donde un predicador dice que él no ha visto a Dios quitarle la vida a nadie por estar cometiendo sexo indebido, pero sí por estar mintiendo. Y entonces ahí es donde nosotros en la iglesia lamentablemente juzgamos los pecados del ombligo para abajo, pero del ombligo para arriba nadie lo juzga. Ahí no se pone a nadie en disciplina, no se suspende a nadie, no se le reclama a nadie, pero del ombligo para abajo, ay Dios mío. Ay Dios mío, dijo el muchachito. Ajá. Ok. El otro está hecho 5, 1 al 11. Dios a ambos casos no juzgó la mentira, sino el motivo que tuvieron para mentir. Uno, el motivo de Rahab, ¿cuál fue? Dígame usted que Rahab mintió solamente para salvar a los dos espías. Cáiganse a mentira con eso. ¿Qué fue lo que dijo Rahab? Yo he visto que no hay pueblo que se pueda parar al frente de ustedes, que cada pueblo que se interpone entre ustedes es arrasado. Es decir, el Dios que ustedes tienen es todopoderoso. Y estamos aquí y sé que ya ustedes vienen hacia nosotros. Pero, vamos a negociar. Yo los escondo a ustedes, pero ustedes me preservan la vida a mí y a los míos. Entonces, ¿cuál fue el motivo del corazón de Rahab? Su vida y la de ellos. No estos guaros, no los dos chicos. Pero estaban involucrados en la negociación. Entonces yo les salvo la vida a ustedes, pero ustedes me la preservan a mí. Gálatas 6, 7, si mal no recuerdo, dice que todo lo que el hombre siembre, eso va a recoger, va a cosechar. Entonces esta mujer le preserva la vida a estos dos individuos. Ahora, ¿qué pasó con la de ella? Fue preservada. Muy importante entender eso. Ahora, tomar en cuenta que Rahab fue justificada por la fe que tuvo para mentir, no tomando Dios en cuenta la mentira que dijo, sino la fe y el motivo que tuvo para mentir, hasta el punto que aparece en la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11, 31 y Santiago 2, 25 y 26. Como otro ejemplo, vemos que David no fue juzgado por Dios por haber tomado de los panes de la proposición, que solo le era permitido, oiga, al sumo sacerdote, porque su motivo fue correcto. David no lo hizo como un acto de rebeldía, sino por la falta de provisión. Primera de Samuel 21, 1 al 6. Este es un acto relatado por Jesús en una reprensión que le hizo a los fariseos, precisamente juzgando el motivo equivocado del corazón. Pero él les dijo, ¿no habéis oído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Mateo 12, 3 y 4.
Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no le es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Marcos 2, 25 y 26. En el caso de David y Betsabé, Dios no lo juzgó porque estuvo con una mujer. Dios lo juzgó porque la mujer con la cual estuvo, si hubiese tomado, por causa de la mujer con la que estuvo, si hubiese tomado a otra mujer, como lo había hecho varias veces, probablemente Dios no le hubiera dicho nada, pero la que tomó estaba ocupada. Segunda de Samuel 12, 1 y 9. Ten presente que la santidad nace del corazón y radica en su motivo. Si el motivo es incorrecto, ya has pecado, aunque no lo hayas ejecutado. Por esta razón, no te guardes ni te cohibas simultáneamente de hacer las cosas. Analicemos el motivo. Si nos cohibimos de hacer algo, pero en nuestro corazón nace y está la intención ajena al propósito y a los designios de Dios, ya hemos quebrantado un principio de santidad. Dicha intención ajena a los designios de Dios se cuenta como un pecado de omisión, aunque no se haya ejecutado. Pecado de omisión es el que está dentro del cuerpo y no se ha ejecutado. Jesús dijo, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, y no se le olvide que el término mujer aquí tiene que ver con hombres también, y cuando se dice de hombre tiene que ver con mujer también. Jesús dijo, pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ojo, cuando se mira para codiciarla. Mateo 5:28. Por esta causa afirmo que la santidad no es una lista de cosas que podamos o no puedes hacer. O que tienes o no tienes que hacer. Sobre estas cosas está el motivo del corazón, que es el donde proceden las cosas. En cuanto al motivo en relación a la santidad, se debe tomar en cuenta que aún haciendo las cosas con motivos correctos ante Dios, lo que haces se puede considerar pecado, porque no es lo que haces para Dios. Lo que cuenta es que hagas lo que Él te mandó hacer. David propuso en su corazón construir un templo para Dios y su motivo era correcto, pero si lo hubiera hecho, le hubiese sido contado como pecado, porque no fue a él quien Dios escogió para tal fin, sino a su hijo Salomón. Nunca olvides esta verdad. Ninguna de nuestras mejores motivaciones y acciones pueden ocupar el lugar de la obediencia en la perfecta voluntad de Dios. Llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificara casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová, mi Dios, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Primera de Crónicas 22,
6 y 8. Vamos a ver ahora, santidad no tiene nada que ver con la moralidad. ¿Sí? Santidad no tiene nada que ver con la moralidad. Moralidad. Santidad no tiene nada que ver con la moralidad. Esa la vamos a ver en nuestra próxima hora de clase porque el tiempo se nos fue.